Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra Escuela de la Fe, Piedra Blanca. Hoy día nos volvemos a encontrar y queremos plantearles un tema muy interesante que ustedes ahora van a conocer. Iniciamos entonces este encuentro con nuestra oración inicial. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. Amén. Bueno, recordemos que en la sesión pasada vimos a los profetas que anunciaron al Mesías. Este Mesías que había sido anunciado en el origen de los tiempos, allá en el Génesis, no sé si se acuerdan, en la segunda sesión de este curso. Bueno, los primeros profetas que vimos fueron los tres Isaías, que son de diferente época. El primero anunció que una virgen concebiría al Mesías y que recibiría, o mejor dicho, detentaría la plenitud del Espíritu de Dios. Después, el segundo Isaías anunció que este Mesías sufriría humillaciones y una muerte afrentosa. Y el tercer Isaías anunció que vendría a dar la salvación a todos los pueblos. Después Miqueas anunció que iba a nacer en Belén de Judá. Recordemos cómo los reyes magos, cuando consultaron, los sabios de Jerusalén se acordaron de esa profecía. Zacarías anunció que el Mesías entraría en Jerusalén triunfante y montado en una asna y acompañado de su pollino. Y así entonces cada uno de ellos fueron planteando, y hay muchos otros que vamos a ver que todavía no hemos visto, que recuerdan las que anuncian al Mesías. En esta sesión queremos ver los profetas, que usando un lenguaje fuerte, claro, muy potente, quieren llamar al pueblo a la conversión, ya que habían olvidado la alianza que se habían comprometido en el Sinaí. Recordemos que la palabra conversión significa darse vuelta hacia Dios, que lo llama y que quiere la salvación de todas las personas. Hay algo que los profetas insisten mucho: la salvación no es individual, la salvación es del pueblo. La salvación es comunitaria, y eso también nos dice a nosotros. Estos profetas son hombres apasionados por Dios, por eso que a veces usan un lenguaje que a nosotros nos puede parecer demasiado fuerte, pero ellos quieren recordarle al pueblo que el plan de salvación que Dios les ha prometido es muy importante, y que es necesaria una sociedad en que viva la fraternidad, en que los seres humanos sean felices, libres de las ataduras de los ídolos, que realmente muchas veces nos esclavizan, ¿no? Así que ese es nuestro tema de hoy. Los profetas llaman al pueblo a la conversión. Primero queremos presentarle este esquemita que muestra cómo hubo profetas a partir de la división que sucedió en tiempo de Salomón. El reino del norte, Israel, tuvo primero a Elías y a Eliseo, que nosotros vimos en el segundo libro de los Reyes, y después Amós y Oseas. Y después cayeron en manos de los asirios y ya no tenemos profetas hasta muchos siglos después. Y en el reino del sur, Judá, los primeros son Isaías, el primer Isaías, y Miqueas, en el siglo VIII. Y en el siglo VI, Sofonías, Nahum, Jeremías, Habacuc. Y posteriormente, los últimos profetas, Abdías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Ezequiel, que los veremos nosotros en una sesión próxima. Entonces recordemos esto: los profetas del norte, Elías y Eliseo, y después Amós y Oseas, que veremos hoy. El profeta Amós vivió en el siglo VIII
anunció su mensaje en el reinado de Jeroboam II, y es el heraldo de la justicia en un mundo, en un ambiente de mucha injusticia. Los textos que vamos a leer hoy día son estos dos, y esperamos que nuestro cuadernillo que ustedes puedan revisar aparezcan estos otros. El profeta Oseas también es del siglo VIII, encarnó en su vida su profecía. Esto es muy impresionante, que a ustedes a lo mejor les va a llamar la atención cuando lo veamos. Hizo una analogía entre su vida privada y la relación de Dios con su pueblo. Y leeremos estos textos que están aquí. Después, el año 721 a.C., cae en manos de los asirios el reino del norte, que destierran al pueblo y traen nuevos habitantes. Se fijan, observen entonces que en el mapa, el territorio más grande era el reino del norte. Este va a caer en manos de los asirios que vienen desde el norte de la Mesopotamia, su capital es Nínive, y solo quedó entonces este reino de Judá, libre. Pero también amenazado, y estuvieron los asirios sitiando Jerusalén, pero se salvó gracias a Dios. Y los profetas del reino del sur, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Jeremías y Ezequiel. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el primer Isaías, que vivió en el siglo VIII, en tiempo del rey Ahaz, vio la caída de Samaria, y le pidió al rey que no hiciera alianza con las potencias, porque eso era era muy peligroso, así que mantuviera su fe, que Dios lo protegería. Leeremos estos textos, que ustedes se van a fijar que son muy hermosos. El profeta Miqueas vio la caída de Samaria y anunció la de Jerusalén si no se convertía. Y denunció por las idolatrías y anunció el Mesías. Y por último, el profeta Sofonías, que vivió en el siglo VII, en tiempo del rey Josías. Sofonías colaboró en esta reforma de Josías, que pretendió, ¿no es cierto?, volver al respeto de la alianza de Moisés, celebró la Pascua, leyó el libro de la ley, pero la mayoría del pueblo no cambió, no se convirtió de corazón. Y anunció este día de Yahvé, grande y terrible, que podría significar la caída de Jerusalén y otros eventos posteriores, porque los profetas anuncian a distintos niveles, o sea, lo que ellos anuncian se puede aplicar a varias épocas, en el presente, o a mediano plazo, o al final de los tiempos. Perdón, nos faltaba el profeta Habacuc, que vivió a fin del siglo VII, vio el surgimiento de los babilonios, que derrotan a los asirios y amenazan Jerusalén. Llama a la conversión, si no quieren caer en manos de los invasores. Entonces, estos son los profetas que vamos a ver hoy día. Entonces, el primero que mostramos ahí en nuestro PowerPoint es el profeta Amós. Era pastor de rebaños cuando Dios lo llamó, vivía en un pueblecito que se llama Tecoa, cerca de Jerusalén, pero él profetizó en el reino del norte, una sociedad enferma de injusticia. Queremos explicarle que de cada profeta hemos pensado un texto en que denuncia las injusticias que están viviendo, pero también que el profeta anuncia que Dios envía una esperanza, una promesa, algo que es muy positivo para el pueblo, para que se animen a seguir adelante. Escuchemos entonces al profeta Amós. Lectura del profeta Amós, capítulo 2, versículos del 4 al 8 y del 11 al 16.
Así dice Yahvé, por 3 crímenes de Judá y por 4 seré inflexible, por haber despreciado la ley de Yahvé y no haber guardado sus preceptos, porque los han extraviado sus mentiras, las que ya habían seguido sus padres, yo enviaré fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén. Así dice Yahvé, por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y el camino de los humildes tuercen. Hijo y padre acuden a la misma moza para profanar mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los que han montado beben en la casa de su Dios. Yo suscité profetas entre vuestros hijos y nazireos entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel? Oráculo de Yahvé. Y vosotros habéis hecho beber vino a los nazireos y habéis conminado a los profetas diciendo, no profeticéis. Pues bien, yo os estrujaré debajo como estruja el carro que está lleno de haces. Entonces le fallará la huida al raudo, el fuerte no podrá desplegar su vigor, y ni el bravo salvará su vida. El que maneja el arco no resistirá, no se salvará el de pies ligeros. El que monta a caballo no salvará su vida, y el más esforzado entre los bravos huirá desnudo el día aquel. Oráculo de Yahvé. Sí, yo creo que nos parecen tremendas las palabras de Amós, pero si ustedes miran de lo que en profundidad lo que dicen, despreciar la ley de Dios, mentir, cosas que son importantes, eh, va, va, hay una diferencia muy grande, injusticia con la gente pobre, mucha riqueza de muchos de otras personas, respeto, culto a los ídolos, profanación de los lugares santos, profanación de los nazireos. Los nazireos eran personas consagradas a Dios, que como así pareció como era Juan Bautista, que no podían tomar vino y la mayoría eran célibes, tomar mujer, y ellos los profanaban y los tentaban para hacerlos beber. Entonces, todas estas cosas atentaban contra la ley de Dios. Entonces, por eso que está tan, el profeta, en nombre de Dios, habla pidiendo el cambio de vida. Pero al mismo tiempo, el profeta hace algunos anuncios muy esperanzadores. Amós capítulo 9, versículos del 11 al 15. Aquel día levantaré la cabaña de David, ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de Yahvé, el que hace esto. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador empalmará con el segador y el pisador de la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé, tu Dios. Imagínense lo hermoso que es escuchar esas palabras. Un pueblo que la mitad de su pueblo estaba deportado, exiliado fuera de su territorio, eh, que no podían cultivar y sus ciudades destruidas, y les anuncia esto: van a ser reconstruidas, cultivarán, cosecharán, reconstruirán sus ciudades, volverán los deportados. Entonces es una cosa, una esperanza maravillosa. Sí.
No sé si, Emilio, sí, perdón. Que a mí me llama la atención esto de que el profeta Amós, después de denunciar la infidelidad del pueblo, da una luz de esperanza. Creo que todos los profetas hacen lo mismo y una cosa muy positiva y para nosotros debemos aprender eso. Todos ellos, después de llamar a la conversión, al cambio de vida, al respeto de Dios y de la ley de Dios, que hace una sociedad justa y una sociedad reconciliada y fraterna, todos ellos, entonces, eh, muestran un mensaje de paz, de alegría, de esperanza, para que la gente se anime y esté confiada que Dios nunca los abandona. Y si les envía a estos profetas para retarlos, diríamos nosotros, es para que se cambien de vida y sean felices, po. Bueno, llegamos al profeta Amós. El profeta Amós es de la misma época, dijimos perdón, el profeta Oseas es de la misma época de Amós. Y dice que la causa que genera todos estos problemas es la infidelidad al amor de Dios y la idolatría. Y la idolatría que es del tener, del placer, del poder. ¿Mm? Y para hacer comprender mejor a las personas que lo escuchan la situación que están viviendo, compara la situación, digamos, compara con su vida personal, entre una esposa infiel que se prostituye y engaña a su marido con el pueblo de Israel. Mientras que Dios es el esposo fiel que siempre espera a su esposa, a esta esposa para que vuelva, la busca, la, la busca la consuela, y la lleva a su casa nuevamente. Porque espera que en ese tiempo que estuvo alejada, con la soledad, el exilio, el sufrimiento, cambia de vida. Entonces, la esposa infiel asocia al pueblo y el esposo fiel es Yahvé Dios. Escuchemos el texto de Oseas, que también es bastante fuerte. Lectura del libro de Oseas, capítulo 2, versículos del 7 al 13 y del 16 al 18. Pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió, cuando decía, me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso yo cerraré su camino con espinos, la cercaré con seto y no encontrará más sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, voy a volver a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora. No había conocido ella que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen. La plata yo se la multiplicaba y el oro lo empleaban en Baal. Por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su estación. Retiraré mi lana y mi lino, que habían de cubrir su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza a los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus solemnidades. Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, el valle de Acor lo haré puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como en el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Si al escuchar este texto no tenemos en cuenta
la explicación que di anteriormente, uno como que se confunde, porque lo subió de Egipto, ¿te fijas? O sea, está hablando del pueblo, que él ha ido, lo ha ido acompañando, lo ha ido cuidando, liberando, y el pueblo se ha prostituido porque se ha ido detrás de los baales, de los ídolos. ¿Ah? Entonces, ahí en ese texto, lo que acaba de leer Mónica, hay como dos momentos. El momento en que relata la infidelidad de la mujer, que refleja la infidelidad del pueblo, y cómo él la busca y la seduce y la lleva al desierto y la vuelve a conquistar. ¿Ah? Y eso es lo que busca Dios con él. Y con esa mujer, el profeta había tenido 2 hijos, y es muy impresionante que él le dijo: ponle a la mujer, a la niña que tuvo, no compadecida, y al niño, no mi pueblo. Entonces todo tiene un simbolismo, lo que ella nos cuenta. Entonces, pero también Oseas hace un anuncio para alegría del pueblo y de nosotros. Lectura del libro de Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. Vuelve, Israel, a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Tomad con vosotros palabras y volved a Yahvé. Decidle: quita toda culpa, toma lo que es bueno, y en vez de novillos te ofreceremos nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos ya a caballo, y no diremos más: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. Oh tú, en quien haya compasión el huérfano, yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán, como el del olivo será su esplendor, y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán crecer el trigo, florecerán como la vid. Su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tiene aún con los ídolos? Yo le atiendo y le miro. Yo soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí se te halla fruto. ¿Quién es sabio para entender estas cosas, inteligente para conocerlas? Que rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos tropiezan. Mira, es realmente hermoso. Es un llamado a que Israel vuelva a su Dios, vuelva a, a respetar la alianza. Y le anuncia varias cosas maravillosas. Primero, que Asiria no los va a salvar, en todo caso los va a esclavizar, porque realmente los maltrataba tremendamente a su vencido. Entonces, pero tiene que echar fuera los ídolos, porque eso no corresponde, pero junto con eso le dice: seré como un rocío, el campo florecerá, el olivo dará fruto, y ustedes serán felices si vuelven a su Dios y dejan a los Baales, como llaman decir, dejan a los ídolos. Entonces eso, les recomendamos que lean por su cuenta, ¿no es cierto?, más Oseas y a todos los profetas, no tengan tiempo, pero porque realmente son todos muy impresionantes. ¿No es Hermana. cierto, Consuelo? Sí. Sí, sí, es que escuchando lo que usted dice, me gustaría que nos pudiera decir a lo mejor qué beneficios personales y sociales conlleva nuestra conversión. Porque en una primera mirada más bien parece que uno pierde la libertad. Oye, sí, ¿ah? La mayoría de la gente piensa que si hace lo que se le antoja, lo que quiere, lo que los demás lo invitan o le conviene, va a perder la libertad y va a ser un oprimido, qué sé yo. Pero resulta que si
si supongamos que tiene la tentación de tomar alcohol, o fumar mucho, o no levantarse en la mañana a ir a trabajar, eh, todas las cosas que nos hacen perder el camino, nos provocan un problema, no solamente personal, sino que provoca un problema a la familia, ¿no es cierto?, a la esposa, y el cambio de vida, el retornar al camino al camino de Dios, te significa que tú estás en una actitud reconciliada, fraterna, eh, colaboradora con las personas que te rodean, ¿cierto? Y no te aísla para tú disfrutar de algunos placeres que te van alejando de las personas. Entonces, la conversión personal, el cambio de vida, no solamente beneficia a tu familia, a tu trabajo, a tu barrio, qué sé yo, sino que también a la sociedad entera. Por eso que el llamado primero es personal, pero el llamado es para todos, para que todos, entre todos juntos, construyamos una sociedad fraterna y solidaria como Dios quiere, ¿no? Entonces, creo que compensa bastante la pérdida de libertad, entre comillas, porque en el fondo no, la libertad es más amplio que el hacer lo que uno se le antoja. Es una cosa mucho más profunda. La libertad es la capacidad que tiene un ser humano de adquirir en plenitud la identidad por la cual él fue creado. Esa es la libertad. ¿Mm? Sí, Eso te podría decir. No, buen punto. Gracias. Bueno, en esta cuarta parte vemos nos vamos al reino de Judá, ¿no es cierto? Y veremos al primer Isaías, que también hace una denuncia muy especial, que es con una parábola muy bonita y un anuncio. A ver, escuchemos. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Ahora pues voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña. Quitar su seto y será quemada. Desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad. Honradez, y hay alaridos. Es un relato de esta viña que el Señor cuidó, abonó y le dio las mejores preocupaciones, y en esta viña dio frutos agrios. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al pueblo de Israel, que era su viña, y dentro del pueblo de Israel era el reino de Judá, el reino de David, ¿no es cierto? Que era su plantío exquisito. Y se portaron mal y no dieron fruto. Entonces, la va a dejar libre para que en las fuerzas de la historia de las grandes potencias de la época, si triunfan, los dominen, y que a lo mejor en el sufrimiento cambian
de vida. ¿Ah? Así que esa es la viña. Pero al mismo tiempo, entonces, él hace un anuncio precioso que también nos anima. Lectura del profeta Isaías, capítulo 35, versículos del 1 al 4 y el 10. Que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor, estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Se verá la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón intranquilo, ánimo, no temáis. Mirad que vuestro Dios viene vengador, es la recompensa de Dios, Él vendrá y os salvará. Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Regocijo y alegría les acompañarán. Adiós, penal y suspiro. Mira, a mí es impresionante esa imagen. Primero va a florecer el desierto, cosa impresionante, pero el Dios viene el vengador, dice. Entonces uno dice, ¿vengador? No, él mismo viene a salvarlos. ¿No has visto nada más hermoso? La venganza de Dios es salvarnos. Y con eso volverá la alegría, volverá el regocijo, volverán los exiliados y será un tiempo de paz y alegría. Así que realmente maravilloso. Mónica, ¿y algo? ¿Sí? Ana, quería preguntarle respecto a las lecturas que se vieron recién. ¿Es casualidad que se hable tanto de la naturaleza, del desierto, de la viña? El profeta se refiere a eso, y también Jesús también habla de viña en Sí, sí, en su predicación. sí. ¿A qué te debes? Yo creo que no es casualidad. Primero pensemos que estos pueblos viven en un ambiente muy seco, rodeado de desierto, con clima de estepa, la vegetación es muy escasa y las lluvias son muy escasas también. Entonces, para ellos lo máximo es la vegetación, las plantaciones, las cosechas, que todo produzca los frutos que ellos necesitan. Y eso es muy típico de los pueblos semitas, a los cuales pertenece el pueblo de Israel. Y entonces, cuando la viña entonces que florece y da fruto y produce vino, es un tesoro, y Dios se lo concede, ¿no es cierto? Y el desierto florío, como el norte de Chile, cuando llueve, es un milagro de Dios. Entonces, eso tiene un gran significado para el pueblo. Y en este caso Jesús también utiliza una de las parábolas de los viñadores, recordando y asociando con este anuncio de Isaías, que yo creo que él es el que, el que, el que está anunciado en esta profecía, que él viene a salvarnos, ¿ah? Y viene a salvar a esta viña, y los viñadores homicidas matan al hijo del heredero. ¿Recuerden esa parábola? Claro. Mandó a varias personas a que le dieran a conocer las rentas, y lo mataron, y después mataron al hijo. Y eso sucedió con Jesús, el hijo el hijo del Padre Eterno, que fue enviado a salvar. Así que hay una asociación ahí muy, muy hermosa. ¿Ah? Y bueno, Gracias, entonces, hermano. y llegamos al profeta Habacuc, que vivió al fin del siglo VII y que observó el surgimiento de cómo los babilonios venían avanzando, derrotaban a los asirios y atentaban contra el reino de Judá y la ciudad santa.
él interpela a Dios porque no entiende lo que está pasando. ¿Ah? A ver, escuchemos entonces al profeta Habacuc. Lectura de Habacuc, capítulo 2, versículos del 6 al 14. Hay de quien amontona lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se carga de prendas empeñadas. No se alzarán de repente tus acreedores. No se despertarán tus vejadores y serás presa de ellos por haber saqueado a naciones numerosas. Te saqueará a ti todo el resto de los pueblos. Por la sangre del hombre y la violencia a la tierra, a la ciudad y a todos los que la habitan. Hay de quien gana ganancia inmoral para su casa, para poner su nido en alto y escapar a la garra del mal. Vergüenza para tu casa has sentenciado, al derribar a muchos pueblos contra ti mismo pecas. Porque la piedra grita desde el muro y la viga desde el maderamen le responde. Hay de quien edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo en la injusticia. ¿No viene de Yahvé Sebaot que los pueblos se fatiguen para el fuego y las gentes se agoten para nada? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Bien. O sea, la denuncia es fuerte porque dice que los que amontonan riqueza, los que tienen ganancias injustas, los que edifican ciudades con sangre, tremendo. Entonces él como no entiende esta situación. Veamos qué pide él. ¿Sí? Mónica. Del libro de Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. En mi puesto de guardia me pondré, me plantaré en mi muro, lotearé para ver lo que él me dice, lo que responde a mi querella. Y me respondió Yahvé y dijo, escribe la visión, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido, porque es aún visión para su fecha, aspira ella al fin y no defrauda. Si se tarda, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. He aquí que sucumbe quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Ya, mira. Entonces, él lanza todas estas imprecaciones para denunciar lo que está mal, pero después dice el justo, que Dios triunfará, ¿no es cierto? Y que el justo debe ser fiel, un llamado a la fidelidad frente a lo que está sucediendo, y tiene que haber habido mucha gente en el país que eran un resto fiel y que respetaban la ley, pero a una mayoría que tal vez se habían alejado. Entonces, nos llama a la fidelidad, a lo que Dios nos pide, a lo que Dios quiere de nosotros para ser una sociedad fraterna. Y el último profeta que vamos a ver hoy día es el profeta Sofonías, que vivió en el siglo VII y años 600 y tanto, 640, y colaboró con el rey Josías en las reformas que hizo para recuperar el culto a Yahvé y acabar con los adivinos, los hechiceros, etc. Veamos lo que él le correspondió hacer, porque fue interesante encontrar la ley de Moisés y las celebraciones que aparecían en el libro Levítico. Así que escuchemos. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3, y después los versículos del 21 al 23. El rey hizo convocar a su pueblo, a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé.
el rey estaba de pie junto a la columna. Hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. Y después, en los versículos del 21 al 23, el rey dio esta orden a todo el pueblo: celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, según está escrito en este libro de la alianza. No se había celebrado una Pascua como esta desde los días de los jueces que habían juzgado a Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo en el año 18 del rey Josías se celebró una Pascua así, en honor de Yahvé en Jerusalén. Sí. Entonces fue interesante porque se encontró el libro de la ley en el templo y leyeron la ley ante todo el pueblo y se comprometieron a guardar los mandamientos. Confirmaron la alianza y celebraron la Pascua. A mí me llama mucho la atención que no se celebraba la Pascua así, dice, desde los tiempos de los jueces. Estamos hablando de 1200 años antes de Cristo y ahora estamos 640. O sea, hacía como más de 400, más de 500, 400 años que no se celebraba la Pascua de la manera tan devota seguramente y tan como lo pedía Moisés en Israel. Pero bueno, así todo, el rey Josías fue destituido de su cargo, lo heredó su hijo, intervino un faraón de Egipto que lo llevó después y sometió al pueblo, y ahí ya quedó como trunca la reforma, ¿eh? Escuchemos a ver si Sofonía nos anuncia algo positivo. Sofonías capítulo 3, versículos del 14 al 18. Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel. Alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti. No temerás ya ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, no desmayen tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Ya. Así que, no sé si lo habíamos leído antes, pero este texto veíamos que anuncia a la Virgen María, lanza de gritos de gozo, hija de Sión. Ha retirado la sentencia que te pesaba sobre ti. Yahvé es el rey de Israel. El rey, Yahvé está en medio de ti. Alégrate. O sea, anuncia en el fondo la venida del Mesías, que va a estar en medio de ti, va a ser el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Ah? Así que bueno, realmente hemos visto en vivo que los profetas hacen estas promesas maravillosas que animan y dan esperanza. Susana, ¿sí? Hermana, después de un comentario, una pregunta, después de haber visto todos los profetas que hemos visto hasta la fecha, ¿qué rasgos comunes a todos los profetas podemos destacar u objetivos del profetismo? Así como una especie de resumen, digamos. Sí, yo creo que sí. Bueno, son muchos aspectos que son comunes a todos los profetas. Primero,
que Dios, son elegidos de Dios, son llamados de Dios, y muchos de ellos ni se imaginaban y no desean ser profetas, y además reciben una visión tremendamente fuerte, dura, que los supera, ¿ah? Difícil, compleja, en un ambiente que no es benigno, que no es positivo para sus palabras. La mayoría de ellos sufren en su vida persecución, destierro y las mismas, como veíamos en Oseas, la misma problemática que ellos predican, lo viven en su vida personal. Esa misión de llamar a un cambio a un pueblo que está alejado de Dios es complejo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos primero hacen las denuncian la infidelidad a la alianza, la idolatría, las injusticias sociales. Y también anuncian, ¿no es cierto? Anuncian, aparte de denuncia, hacen anuncian la restauración de Israel, la conversión de Israel, la vuelta del destierro, la venida del Mesías, la presencia de un pequeño resto que va a ser de pobre y humilde de corazón, que son los llamados Anahuim, que son los que finalmente van a reconocer al Mesías cuando realmente venga. Entonces, y como decían por ahí también, ellos como recuerdan la ley, recuerdan que había una norma muy importante que era el jubileo. Ya a 50 años se perdonaban todas las deudas, maravilla, en este mundo, y además se dejaba descansar la tierra, lo cual también favorecía, ¿no es cierto?, que las tierras como que pensaban que con eso se recuperaba. Queridos amigos, ahora les vamos a dar la tarea para el alma. Perfecto. La tarea del alma consiste en reflexionar acerca de qué conductas de la sociedad actual serían denunciadas por los profetas. Y por otro lado, reflexionar también acerca de cuáles son las esperanzas que motivan al hombre actual. Muy interesante. Ahí tenemos que pensar. Si un profeta de los antiguos, ¿no es cierto?, Claro, viniera a nuestro mundo, ¿cuáles serían las denuncias que él haría? ¿Ya? Y exactamente. cuáles serían las esperanzas que nos darían. Muy, súper interesante. Gracias, Emilio. Bien. Y para finalizar esta sesión de novena, queremos hacer la oración final. Señor, oramos hoy para que nos ayudes a lograr una profunda conversión, que podamos verdaderamente darnos cuenta de los ídolos del mundo de hoy, que nos han atraído, que nos atraen, y el pecado que conllevan, afán de poder, de riqueza, como también el ídolo de nuestro propio ego, envidias, egoísmo, afán de figuración y reconocimiento, y tantas otras infidelidades a ti, Señor. Conviértenos para que el mundo crea, como nos encargaste en el Evangelio, y también dijiste para que sean uno, contigo, ahora y eternamente, Señor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermosa oración en que pedimos la conversión, especialmente en este tiempo de Cuaresma y de la próxima Semana Santa. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, les deseamos que pasen una hermosa Semana Santa y que disfruten de nuestros temas que han sido cada vez más interesantes, creemos nosotros. Así que nos despedimos y hasta la próxima semana, que veremos el profeta Jeremías, que es más interesante todavía. Nos despedimos. Chao. Chao, que estén bien. Nos vemos.